Acá sale un error que saca la televisión en Estados Unidos, pero no sé si era CBS o cuál, NBC News, en donde lo sentimos, es que estábamos probando. Mira, los medios de comunicación controlados por la CIA publicaron por error los resultados electorales antes de tiempo. Véanlo a continuación. Todos sabemos que manipularon. Bueno, eso no sabemos todos. Pero es una cuestión aquí que sale ahí statewide y es donde Harris 52%, Trump 47%, reportado el 100% de los conteos. O sea, es algo y dice, oye, estás haciendo ejercicio pero lo sacaste en telenacional. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es esto? ¿No? Es algo que está pasando aquí bastante extraño, ¿verdad? Y es donde, después de lo que decía Trump ayer, ¿no? 250 millones de estadounidenses no son basura. Esto a los comentarios de Joe Biden. Tengo que empezar para decir 250 millones de estadounidenses no son basura. Esta semana Kamala ha estado comparando a su oponente político con uno de los hombres más asesinos de la historia y ahora está hablando de su campaña la noche pasada con Biden, que decía que él y Kamala verdaderamente piensan de nuestros apoyadores, que eran una basura y no, de ninguna manera lo permitiré. Y de hecho, me refiero, sin ninguna duda, mis apoyadores son de mucha más gran cantidad que los que siguen a, creo que Joe y a Kamala la mala. Y mi respuesta a Joe y Kamala es muy simple. No puedes liderar Estados Unidos si no amas a los estadounidenses, y eso es la verdad. No puedes ser presidente si odias a los estadounidenses y su pueblo, de lo cual yo creo que ellos lo hacen, ¿no? Miren acá, vean. Un ex agente de la CIA, Jason Hanson, ha declarado que la agencia de espionaje y de gobierno en general están preocupados y se están preparando para la próxima guerra civil después de las elecciones. Aquí dice esta cuenta, ¿no? Ojo, no hay nadie que te pueda realmente asegurar que esto está mañana. Eso no. Pero lo que sí, ya empiezan medios de comunicación a hablar sobre este tipo de preparaciones. Incluso están haciendo ciertos ejercicios de rutina, han hecho una enmienda por algún evento de eliminación de líderes en este contexto del Senado, saben, por si ocurre algo, bueno, poder saber a quiénes van a poner con dedo de que es el siguiente al mando, ¿no? Por si se tuercen ahí, si es que algo llega a ocurrir. Eso es verdad. El tema donde también se modifica cierta situación para que, bueno, se pueda utilizar en ayuda en esto para las fuerzas del orden. Si algo ocurre, bueno, fuerza letal, ¿no? Ellos creen que los estados se están separando, van a cerrar sus fronteras y cortarán los contactos con el gobierno federal después de que declaren que Kamala sea ganadora como una mayoría aplastante. Sé que Texas lo hará, dice aquí esta cuenta, y ojo, todavía esto tómenlo todo con pincitas. ¿Qué va a pasar acá? Miren esto. Estos son simulacros de evacuación de emergencia. Black Hawks el día de anoche en el Capitolio son un acontecimiento mucho más importante de la que todos pudiesen haber pensado. DC se prepara para promulgar una ley marcial el 6 de noviembre. Vean esto. Vean eso. Déjenme ir con ustedes rápidamente, no se vayan a estar peleando por acá. Pero vean eso, o sea, nada más para que tómenlo con pincitas. Combaten el café, dice Pedro Shipana, por los beneficios de las personas, pues los doctores se quedarán sin trabajo debido a los beneficios que esta bebida al cuerpo órgano de qué. Recuerdo que Pablo tenía su fábrica de cerveza, dice, por sus conspiraciones, Pablo, porque la habrá mucho más difícil si la información es verdadera, dice Irving Correa. Irán va a atacar antes de las votaciones de Estados, sí o no. Hace ratito lo veíamos y según Andrei Martyanov y Scott Reeder dicen, no hay manera para que estratégicamente de momento lo tenga que hacer Irán.
prometieron en el caso de la cumbre de Kazán para los BRICS que no iban a escalar si algo no era necesario. Ven ahí. ¿Ya lo están viendo? ¿Helicópteros? Ya están. Miren eso, ya están haciendo ciertos ejercicios. Vean eso. La casa, el Capitolio, discúlpenme. Mira, es el siguiente batch. O sea, son varios, amigos, como para poder sacar de ahí. Vean eso. Algo está pasando en Estados Unidos y claro, deben de ser precavidos, ¿no? Precavidos ante cualquier situación porque no están en una... El mundo está en guerra, es lo que sabemos. La situación allá, si empiezan a caer, por ejemplo, ese día, las comunicaciones, las redes sociales, empieza a haber interrupciones, quiere decir que ya empezó entonces, sí. Miren ahí. Querrá decir que entonces empezó y bueno, se ha desatado entonces una situación de la cual pues va a ser difícil salir rápido, ¿no? Ahorita vamos a ver los artículos donde están hablando precisamente sobre pues posibilidades, ¿no? Hay un cuarto de estadounidenses que cree que efectivamente se van dirigiendo una guerra civil. Si ocurren cosas muy extrañas como las que siguen pasando en estos días, ¿no? Algo pudiese ocurrir ahí. Mira, gane quien gane, el 5 de noviembre nos espera la batalla de nuestras vidas. Estallará una guerra civil en Estados Unidos porque si es necesario recuperaremos de este por las malas, supuestamente. Vean acá. Aquí que decía. El Departamento de Defensa, la Directiva 5240.01. Aquí, las agencias de inteligencia y relacionadas con las actividades de la defensa e inteligencia, componentes para la asistencia del reforzamiento de las agencias de la ley y otras autoridades del orden civil, efectivo desde el septiembre 27 del año 2024. Aquí lo que están comentando es, mira, asistencia para, y esto es en el apartado C, ¿no? En la aprobación de el secretario de la Defensa. Asistencia para responder con activos bajo el potencial de la letalidad, ¿no? Y para cualquier situación en la cual ya sea posible razonablemente proveer esta asistencia que se requiera, que pueda involucrar a las fuerzas que posiblemente estén resultando en una fuerza letal, incluida la eliminación de, ya sabes, ¿no? O que haya amenaza de lastimaduras al cuerpo de bastante serio. También incluiría el apoyo a las oficiales de la ley en situaciones en donde haya confrontaciones entre ya civilian law enforcement y individuos civiles, ¿no? O sea, la sociedad civil y si hay aquí un enfrentamiento con policías y demás, ¿no? O algunos grupos que estén razonablemente anticipados. En tal uso, la fuerza deberá de ser de acuerdo con esta directiva potencial y más allá restricciones basadas en las especificidades del apoyo requerido, ¿no? Hay situaciones, amigos, que aquí están pasando. Ven ahí, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Esos helicópteros que estaban llegando, ¿no? Su propio búnker subterráneo de supervivencia capaz de resistir una explosión nuclear supuestamente. Miren acá, el oro ya llegó, $2,800 por onza. Esto no se había visto, esto es la primera vez que sucede, amigos, en mucho tiempo. Vean esto que está pasando por acá, ¿no? Vean acá. Mira, no importa que Trump pierda las elecciones, la próxima guerra civil, esto es Independent, guerra civil de Estados Unidos ya ha comenzado. Así es como terminará. Miren esto, hace 14 horas que acaban de poner todo esto. Vamos a ver, y ustedes pongan atención, vayan por un cafecito, aquellos que vayan llegando de sus trabajos, que ya están en camita, vaya, miren esto. Según una nueva encuesta, más de la cuarta parte de estadounidenses cree que puede estallar una guerra civil después de las elecciones presidenciales de este año. Estas señales de la próxima ya comenzaron y están por todas partes. Esto es lo que dice Stephen Marche, cuyo libro
traza un diagrama de lo que puede suceder a continuación. Este autor está explicando a Alex Hannaford por qué Trump es un síntoma, no una causa, y cómo la nación pudo evitar otro enfrentamiento violento. Mira, cuando Stephen Marcher empezó a escribir un libro que imaginaba de la futura intervención civil en Estados Unidos de América, tuvo que desechar repetidamente grandes fragmentos de texto porque las mismas cosas que había imaginado en una página de repente empezaron a suceder en la vida real. Sheriffs de todo el país se negaban a obedecer a la ley federal. Grupos de poder blanco que conseguían hacerse con material nuclear. March pronto se había dado cuenta de que la guerra civil que estaba prediciendo en cierto modo ya había comenzado. Ojo con esto, tómalo con pincitas, es un escritor y esto es un artículo, no quiere decir que sea completamente verdad, pero están sucediendo cosas que él predecía en este libro. Hay algo en el aire, en las calles e incluso en nuestras pantallas en forma de la reciente película de Alex Garland, Civil War o Guerra Civil, ¿no? Yo les dije, amigos, véanla, está muy buena, no sé si ya esté. Sí, debe de estar en Max, me parece, ¿no? Véanla, nada más tómenla con pincitas y de manera deportiva. No se espanten mucho porque de repente por ahí hay muchos, ¿no? Y, por ejemplo, No, ya, vamos a ver, Philip. Mira, ¿qué imagina este futuro distópico? Aquí la presidencia estadounidense se ha convertido en una dictadura y los rebeldes han invadido la Casa Blanca. Con una nueva encuesta en The Times que ha mostrado que ahora más de una cuarta parte de estos adultos estadounidenses cree que pudiese estallar una guerra civil después de las elecciones presidenciales de este año, y parece un futuro imaginado por Garland que pudiese estar más cerca de lo que pensamos. March dice que cuando estalló la primera guerra civil en la década de 1860, muy poca gente de Estados Unidos lo veía venir. Incluso cuando comenzó la primera batalla en Fort Sumter, cerca de Charleston, Carolina del Sur, hay una cita cercana del comienzo de su libro. Y ojo, la siguiente guerra civil, Dispatches from the American Future, Despachos del futuro de Estados Unidos, de un coronel retirado del ejército que decía que una nueva guerra civil estadounidense no sería como la primera, con ejercicios maniobrando en el campo de batalla. Creo que sería una batalla campal, de vecino a vecino, en función de las creencias, el color de la piel, la religión. Será horrible. Amigos, ojo con esto. Hay una película que hace también, y esto fue a finales del año pasado, Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, que obviamente tiene conocimiento de muchas de estas situaciones. Incluso en una conferencia él hablaba sobre ciertas tácticas, ¿no? Que se utilizan para poderte apropiar de una nación. El tema de empezar a esparcir noticias falsas, el hacer que haya. Bueno, esto lo refleja también en la película. Se llama Dejando al Mundo Atrás, Leave the World Behind, está en Netflix. Y aquí era precisamente cómo en Estados Unidos empezaba a ocurrir un movimiento donde empezaba un ciberataque, las telecomunicaciones empezaban a bloquearse, el tema de los GPS empezaba a fallar, empezaban a haber hackeos masivos, los celulares, la televisión, las redes, todo empezaba a caer, empezaban a caer aviones, o sea, porque empezaba a haber fallos en todo este contexto, la gente ya no sabía qué pasaba. Afortunadamente la familia que sale centralmente aquí, bueno, sale de la ciudad y no se enfrentó al infierno que iba a haber allá. Y cuando están en esta casa de campo y demás, de repente pues llegan en la madrugada los dueños de la casa, ¿no? Que era un Airbnb. ¿Tú quién eres? No se conocían, era nada más un contacto así de repente, no, pues yo soy el dueño de la casa, bla, bla, bla. Pero todo esto hay una relación en donde ese dueño de la casa le comenta, mira, yo trabajo para gente muy rica, ¿no? Del aparato de la defensa de los Estados Unidos, y mucho de lo que hacemos en todo este contexto, porque yo soy un asesor de temas de inversiones y todo esto, de estos clientes de ese aparato, era que muchos de lo que me comentaban mis mejores clientes era que para poder atacar o poseer una nación, lo más barato no es enviar ejércitos, no es hacer una invasión, sino la cuestión es esto. Son 3 etapas. Corta las telecomunicaciones. Luego empieza a esparcir todo este veneno de las noticias, ya sabes, ¿no? Y entre ellos se van a empezar a ver como enemigos. Y ya después viene el cambio de régimen interno. Esto es lo que hace Estados Unidos, ¿no? Para poder controlar a las naciones. Vean lo que pasó en Perú, y ahorita ya incluso hasta están pidiendo esta señora Espuria el tema de
que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y con armas de guerra ya lleguen al Perú. ¿Se van dando cuenta? Vean en Argentina. Se aprovecharon de la miseria en la cual habían estado sumidos. Y ahora, ¿qué pasó con este señor Milei? Pues también se viene, o sea, se está gestando en América del Sur también una guerra, amigos. Tengan mucho cuidado y estén informados y estén unidos. Y cuidado con esto que se está gestando, ¿eh? No crean que no les va a pasar, ¿eh? Ahora, March, que él es canadiense, vive con su esposa, hijos en Toronto, dice que si nos fijamos en Estados Unidos del día de hoy, no resulta demasiado difícil imaginarlo, porque hay armas, más armas que personas. Uno de cada 11 presidentes ha sido eliminado. En su libro, March escribe que no es sorprendente que el servicio secreto de Estados Unidos esté gastando millones de dólares al día para mantener con vida al presidente. Y él describe los disturbios en torno al movimiento BLM, donde los extremistas antigubernamentales, los Boogaloo Boys, que se arman hasta los dientes, y las pequeñas comunidades al noroeste del Pacífico que se encierran en comunas alegando que no reconocen la ley. Él describe a estos estados como Texas, que están luchando contra el gobierno federal por las leyes que rigen la frontera suroeste de Estados Unidos, y a los llamados bad hombres o lobos solitarios, como el caso de Dylann Roof, quien motivó a 9 feligreses de color en Charleston, Carolina del Sur, en el año 2015. Así es como ve el caos, decía March. Una nueva guerra civil es algo que ya hemos visto, solamente que mucho más continua y mucho más imparable. Él afirmaba que no parece tan descabellado, sobre todo si es que tenemos en cuenta que la mayoría de los republicanos creen que lo que pasó en 2020, ustedes ya saben, no se trata de una minoría marginal, ya existe una crisis de legitimidad constitucional estadounidense, dice el autor, y a pesar de esta posición obvia en la que este detonante que encendió todo esto fue aquello que ocurrió en el Capitolio en 2021, cuando estos partidarios del señor Trump habían intentado mantener el poder, impidiendo que se formalizase esto. Bueno, él dijo que el malestar se venía gestando desde hace años. Y así, cuando hablé con expertos legales, con políticos, aquella fecha que seguía apareciendo era 2008, dice, porque la crisis de la vivienda de ese año fue donde empezó a ver fundamentalmente la muerte real de la clase media y el fin de la nación, que cada generación iba a tener menos resultados que la generación anterior, ¿no? Hoy es imposible para la gran mayoría de personas obtener una vivienda. Hubo situaciones como la oleada de tropas en Irak y el fin de ese momento en donde Estados Unidos podía pretender ser el policía benéfico del mundo. Trump es más bien un síntoma que una causa. Y es que los problemas subyacentes de Estados Unidos son enormes: desigualdad, pérdida masiva de la confianza en los sistemas jurídicos, el duopolio hiperpartidista entre dos partidos políticos que generan victorias electorales en lugar de planes para el futuro. Y también aquí hay una constitución decrépita y disfuncional que no obstante se venera como un documento religioso, aunque en realidad no se aplica para el siglo XXI. Y la buena noticia es que March cree que hay formas de detener la caída hacia el caos total y el malestar desenfrenado. Estados Unidos podría, por ejemplo, convocar una convención constitucional para actualizar sus documentos fundacionales. Esta separación, que es el objetivo de los Estados Confederados durante la Guerra Civil estadounidense, es, dice March, muy probable, pero ofreceré una salida, ¿no? Amigos, muchos de ellos han estado hablando precisamente que la mayor amenaza para la democracia de Estados Unidos, ¿cuál es? La Constitución, ¿no? ¿Y cuál es? Que pues es que la libertad de expresión es una amenaza para ellos. ¿Por qué? ¿Van hacia dónde nos quiere llevar? Bueno, el escenario más realista, cree, se empieza a realizar en las primarias abiertas, un mecanismo mediante el cual los votantes eligen a su candidato preferido por cada partido político para postularlo en las elecciones generales, cosa que Kamala se saltó todo, ¿no? Y en la actualidad, las primarias estadounidenses son un proceso partidista en el que solo los demócratas y republicanos registrados pueden votar por sus respectivas elecciones. Por ello, según March, los únicos que votan en ella son los extremistas, los seguidores más feligreses de su partido. Y por otra parte, las primarias abiertas llevarían a que habría seres humanos mucho más razonables en el gobierno, e inevitablemente conseguirían que saliesen elegidos más personas centristas, porque los lunáticos, sinceramente, no representan la voluntad del pueblo estadounidense. Al final es, pues aquí está la elección,
eres libre de elegir lo que yo te diga. Y en el futuro inmediato al menos esto no parece probable, porque como señalaba March, no conviene ni a los demócratas ni a los republicanos tener primarias abiertas. Y hay que entender que la política estadounidense está muy impulsada por el dinero. Necesitan el odio para recaudar ese dinero. Necesitan esto para llevar a sus bases a las urnas. La gente vota su odio hacia el otro. Y si la pregunta si está mejor ahora que hace 4 años, Biden debería de ganar con facilidad porque prácticamente no hay nadie que no responda que sí. Y cuando se miran las cifras, Biden ha hecho muchísimo por su país. Vean, o sea, eso es lo que escribe el autor, es lo que escribe el autor. Ustedes ahí, los que están en Estados Unidos, yo creo que ustedes son libres de pensar algo diferente. Pero Estados Unidos ya entró en una fase pospolítica. La gente no piensa en términos de políticas en absoluto. Piensan, Dios mío, odio a Donald Trump o Biden es un pedazo de ya saben qué. Bueno, tal vez el resultado irónico de la fecha que March identificaba como comienzo de la pesadilla distópica era 2008, el mismo año en que Barack Obama fue elegido presidente. Un hombre que hizo campaña con un mensaje de esperanza y cambio, una visión optimista de un futuro estadounidense sin divisiones. Pero como lo señalaba March, la esperanza sigue vendiendo, casi como postdata del Next Civil War. Ninguna de esas crisis descritas en este libro está más allá de la capacidad de estadounidenses para resolverla. Y tal vez eso sirva de bálsamo a quienes piensan que Estados Unidos está condenado, que es demasiado tarde para unir a una nación tan dividida. Él recuerda a la nación que se unió en el dolor tras la eliminación de JFK y que la ley de los derechos civiles había recibido este apoyo de ambos partidos un par de años después. Incluso, vean este otro que aparece acá, ¿no? Una cuarta parte de los estadounidenses también temen una guerra civil tras las elecciones según en la encuesta del Times. Y acá la encuesta de YouGov en menos de 2 semanas, que ahorita ya estamos a menos de una semana, amigos. Es el próximo martes, ahorita ya es jueves. Fin de semana se va así. San lunes y ya llegó el martes, amigos. Y aparte, ¿no? Viene Halloween. Vean. YouGov, a menos de 2 semanas de las elecciones 2024, ha revelado el malestar de los votantes y el temor a la violencia. Ya se prepara todo esto, amigos. ¿De qué trata esto? Miren, rápidamente, ¿no? Es importante tocar estos artículos de diversas fuentes, de diversas mentalidades, para hacia dónde se dirige. Mira, ya más de una cuarta parte de los estadounidenses cree que pudiese estallar una guerra civil justamente después de las elecciones presidenciales de este año. Esto es lo que dice la encuesta de The Times. Y este temor de que sea muy o algo probable que se produzca este brote de violencia es compartido por todo el espectro político, por el 27% de estadounidenses adultos, incluido 30% de mujeres y 24% de los hombres. Esto lo ha descubierto YouGov en una encuesta donde 1,266 votantes registrados realizada entre el 18 y el 21 de octubre. O sea, tiene poquito, 12% de los encuestados decía que conocía a alguien que pudiese tomar las armas si pensaran que Trump fue engañado y no obtuvo la victoria en menos de 2 semanas. 5% decía que conocía a alguien que pudiese hacer lo mismo si pensase que Harris fuese engañada. Y hay otra cosa aquí, amigos, porque pónganse a pensar, ustedes han visto ahorita los videos allá, ¿no? Donde vemos un sinfín de personas, pero del otro lado así, ¿no? El tema de los demócratas es muy similar acá en México a la disidencia mexicana. ¿A qué me refiero? Que son muy reaccionarios, ¿no? O sea, están ahí destruyendo, que si los cartelitos, que si esto, ay, hay de Trump y no sé qué, y hay señoras que van así como Karen, ¿no? A tocar es que vas a votar por el diablo, que no sé qué, así ven a Trump, o sea, pero verdaderamente fanatizados. La encuesta de YouGov encontraba que 84% de los votantes estadounidenses decía que el país estaba más dividido que hace 10 años, solo 5% pensó que estaba menos dividido. El debate sobre este potencial de un conflicto causado por el estado profundamente polarizado de la política en Estados Unidos se había visto alimentado por un comportamiento de los partidarios de Trump en 2021, cuando cientos de personas irrumpieron en el Capitolio. Barbara Walter, destacada historiadora de la Guerra Civil estadounidense de 1861 a 65, había escrito en un exitoso libro del 2022 cómo comenzaban las guerras civiles y cómo detenerlas. Y ahí
Si se comparaba esta lista de factores que pueden conducir a la conflagración, Estados Unidos ha entrado en un territorio bastante peligroso, porque estamos más cerca de una guerra civil de lo que cualquiera de nosotros le gustaría saber, ¿no? En la pasada, amigos, o sea, ya empezó la guerra civil. Y desde el extremismo político, el tribalismo cultural, la aceptación de las teorías, ya saben, la proliferación de instrumentos democráticos, las milicias, la erosión de la fe en el gobierno y la democracia. Civil War, que era esa película que se estrenó este año, bueno, ahí aparece este tema de un gobierno estadounidense despótico que luchaba contra rebeldes secesionistas y esta recaudó más de 120 millones de dólares en taquilla. En la encuesta de YouGov revelaba que los votantes pensaban que era bastante probable 6%, algo probable 21%, que estas elecciones causarían una segunda guerra civil, mientras que el 32% creía que era poco probable, 20% nada probable y el 19% no estaba seguro. Aquí las proporciones aproximadamente iguales de los partidarios de Harris, y en donde Carl Bialik, vicepresidente de Ciencia de Datos y editor de política estadounidense en YouGov, decía que le sorprendió la cantidad de estadounidenses que lo que temían era que las elecciones pudiesen conducirnos ya a la guerra civil. Así que esto puede reflejar una conciencia de lo reñidas que están las elecciones y también una comprensión de que si el resultado es bastante ajustado puede haber algún tipo de rechazo a estos resultados dado que sucedió en 2020. Miren, aquí hay algo también importante porque ustedes han visto a Estados Unidos, a Anthony Blinken, a la Unión Europea, a Ursula von der Leyen amenazando en Georgia. Debe de haber un escrutinio máximo que no consideramos. Oye, pero ganaron 53%. El partido ganador, sueño georgiano. No, es que eso no. Ok. Si aquí ocurre algo, a ver que todo el mundo demande seguridad y demande, a ver, queremos un escrutinio porque se quemaron papeletas, el tema de las BIOS, que las passwords fueron de repente o sea, ¿qué está pasando? A ver si es cierto, ¿no? Las encuestas han descubierto que también hasta un tercio de los estadounidenses creía que la victoria de Biden se había debido a esto, incluido aproximadamente 2/3 de los republicanos. Y las preocupaciones, ya guiño y guiño, la respuesta de Trump a una nueva derrota se mostró en otras partes de las encuestas de The Times en YouGov, con 66% de votantes diciendo que el expresidente no va a aceptar esta derrota por poco margen, en comparación con 27% que dijo lo mismo sobre Harris. Otros partidarios de ella decía que 5% no iba a aceptar la derrota por poco margen, 90% decía lo mismo sobre Trump, y entre los partidarios de Trump 50% decía que Harris no iba a aceptar la derrota por poco margen, 39% decía lo mismo sobre Trump. Y acá YouGov también preguntaba sobre la posición de instrumentos democráticos, un derecho consagrado en la segunda enmienda de la Constitución, y descubría que 32% de los participantes de Trump y 13% de Harris habían dicho que poseían personalmente un instrumento. Y aquí, una investigación anterior de Pew había sugerido que aproximadamente 4 de cada 10 estadounidenses viven en un hogar con un instrumento democrático. Bialik decía que la posesión de estas no tenía correlación con la probabilidad de que la gente pensase que iba a haber una guerra civil o con la probabilidad de conocer a alguien que pensaba que tomaría las armas. Así que en este país existe una conciencia general de que las armas están en todas partes, así que independientemente de que si tengas una en la casa o si nunca habías tocado una en tu vida, sabes que están ahí y potencialmente disponibles, ¿no? Amigos, se acercan estas cosas. Incluso vean acá hace ratito parte de esto que les digo, ¿no? Elon Musk está también incendiando esto, pero pues hay situaciones como esta, ¿no? Ven acá lo que comenta. Por cierto, la mujer que filtró, ¿no? Las contraseñas, porque de repente, ay, es que se filtra, no sabemos, estamos viendo. De los sistemas de votación de Colorado, es la misma persona que intentó eliminar a Trump de la boleta electoral. Ella es la que está a cargo de las elecciones en Colorado. O sea, son este tipo de cosas, amigos, los que de repente... ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con todo esto? Es increíble. Y sobre todo cuando empiezas a ver, pues, estos temas, ¿no?
los principales donantes, el sesgo cargado hacia quienes. O sea, es donde dices, bueno, ¿y quiénes son los